Entonces, a ver, habíamos visto jóvenes, lo primero que vamos a hacer en una subestación, algo importante, medir la resistividad del terreno, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer el diseño de mi enmayado, de mi malla, de lo que viene a ser todo el enmayado del pozo a tierra de la subestación, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar también, cuando voy a hacer las excavaciones, eh, justamente, ¿no? Parte de la excavación es incluir qué lugares, voy a tener un esquema previo de qué lugar, por ejemplo, va a ser mi estacionamiento de vehículos. ¿Por qué va a haber estacionamiento de vehículos? Porque cada cierto tiempo hay mantenimiento. Entonces van a entrar vehículos, van a entrar a veces cama bajas, trailers, posiblemente. Entonces todo eso se tiene que disponer, ¿ya? Vamos a colocar acá. Por ejemplo, pregunta, a ver, Inchikaki. En el proceso de diseño, ¿es importante verificar los accesos existentes a la plataforma de la nueva subestación? ¿Será importante? ¿No será importante? ¿Por qué? ¿Es importante o no es importante? Eso es importante, ingeniero. ¿Por qué crees que es importante? Los accesos. Si hay, si hay alguna falla, pueden acceder fácilmente a repararlo. Más allá de la falla, también, eh, Wilfredo, es por un tema de que cuando ustedes van a instalar, van a construir, hacer el montaje de la subestación, son piezas bien grandes, jóvenes. Una subestación tranquilamente te puede pesar 40, 50 toneladas, o incluso a veces hasta más, dependiendo de la potencia, ¿no? Pero por una chiquita, una bien bajita, te pesa 500 kilogramos, una tonelada. Las grandes, 40, 30 toneladas. Entonces, ¿cómo vas a cargar eso? ¿Qué necesitas? Necesitas, lógicamente, claro. ¿Y esas maquinarias cómo van a llegar hasta este punto? Por acceso, pues, La ¿no? carta. Por la carretera, correcto. Entonces, por eso es importante verificar los accesos. Si no hay accesos, se hacen accesos, ¿no? Y se verifica a ver qué acceso podemos darle hasta este punto. ¿Ya? Igual, también es lo mismo, jóvenes, cuando van a instalar ustedes postes, muchas veces tengan en cuenta eso, ¿ah? Van a instalar postes y se dan cuenta que a veces el poste, debido a su longitud, no va a poder pasar un terreno. Entonces, ¿qué haces ahí? Y el peso el poste es de 13 a 15 metros. Entonces, el poste no se puede partir, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, parte de construcción, parte del diseño, parte del proyecto es también verificar que van a poder tener acceso, pues, ¿no? Que haya acceso para que puedan ingresar todos esos componentes, ¿ya? Es importante eso. Ahora, hay un prediseño, eh, siempre hay un balanceo técnico-económico, ¿no? Un balanceo técnico-económico, a veces, sí, pues hay varias opciones, se busca la mejor opción técnica-económica. Vamos pasando acá, hay un prediseño acá, en esta parte, al momento se ha congelado, acá está. Vamos a pasar a esta parte. Sí, a ver, una pregunta me parece, a ver. Ya. Otra consideración importante, a ver, no sé si está por ahí el joven, a ver, el joven Tarazona, no está Tarazona, ¿no? A ver, Pardavé, a ver, ¿se encuentra Pardavé? A ver, Bailón, no sé si ya retornó ahí Bailón al salón. Este profesor. Bailón, el segundo párrafo, ¿puedes leer? Ya sé. Otro criterio que se debe tener en cuenta en el urbanismo y adecuación del terreno es la posición que debe tener el edificio de control con respecto a los patios de conexiones. Es perfecto. Es deseable que no puedes por debajo de la superficie plana de adecuación de los patios y que preferiblemente su posición permita una visual hacia esto. Correcto, mira, vamos a ver ese ejemplo, ¿ah?
acá. A ver, por ejemplo, en esta caseta, en esta casa, este edificio de control, se va a estar monitoreando cómo es el funcionamiento de toda la subestación. Pero ¿qué más? Por ejemplo, algo importante que tienes que tener en cuenta es que tiene que ser visible. ¿Por qué, profesor? Porque en ocasiones a veces, suponte, ¿no? Algo se, poniendo un caso extremo, algo se está incendiando y tú estás tranquilo acá. O sea, visualmente no está. O por ejemplo, algo ha pasado acá, se ha caído un aislador, se ha golpeado, pero todavía no ha pasado falla. Entonces, tiene que ser visualmente, ¿no? Visualmente tú podrías verificar la mayor parte de la subestación. Eso es lo ideal, ¿no? O en todo caso, que acá si es de 2 pisos, también. Que tenga forma en la que tú puedas siempre estar visualizando la subestación. Ese es un criterio de diseño, ¿no? Que se debe tener. ¿Para qué? Para el edificio de control. Acá va a haber personal técnico controlando cómo es su funcionamiento. ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso para tener en cuenta. Debe tener un control visual de la subestación, de los equipos. Entonces, ¿qué pasa si hay, suponte un desnivel? Si no puedes verlo, no, pues no sería lo correcto. No sería lo correcto si tú no puedes estar acá de cuando en cuando, ¿no? Monitoreando justamente o revisando o teniendo contacto visual con la subestación. A ver, una pendiente mínima de 0,5, ¿para qué? Para el drenaje, como hemos hablado. Es importante que sea un poco inclinado, pero ligeramente inclinado nada más. Creo que no se está viendo mi. Sí se está viendo mi video. A ver, vamos a parar esa parte de acá. A ver, jóvenes, ustedes saben que nosotros de alguna forma pertenecemos, tenemos dos tipos de antecesores, ¿no? O ascendencia, ¿no? Tanto la española como también la de los indígena, los dos, y siempre hay como un sincretismo, hay dos cosas que conviven con nosotros, ¿no? Si bien algunos, eh, por ejemplo, católicos, creyentes de Dios, pero también a su vez creyentes de algunas cosas de los antecesores que han vivido acá en Perú siempre, ¿no? Hace muchos, muchos años, de muchas culturas, pre-incas incluso, y entonces ahí que se tiene cierto pago que se realiza en la tierra, ¿no? Entonces, eh, normalmente cuando se hace este tipo de trabajos, en trabajos que no implican a veces calificación como ser un técnico de electrotecnia, sino otro tipo de funciones como ayudantes, o otro tipo de trabajos como so- digamos, trabajos manuales, no técnicos. Entonces se trabaja con los lugares digamos, las personas de la comunidad o de la zona, ¿no? Entonces ahí siempre se suele hacer un pago a la tierra, ¿no? A la Pachamama. Ustedes saben, normalmente a veces se da coca, a veces el tipo de alimentos, algún plato. Entonces, esos jóvenes también tienen que tenerlo en cuenta. Eso también es parte de, ¿no? Parte de la construcción que se va a desarrollar. Lo otro, ¿no? Acá, por ejemplo, en el pago de la Chapachamama, bueno, participan todos. Ahí están todos los participantes que van a hacer la ejecución. Una especie algo, digamos, simbólico, pero de mucha importancia. De mucha importancia también, o sea, para no se notar de que uno va a respetar sus culturas, las tradiciones de la comunidad, y porque muchos trabajos jóvenes de esto vas a necesitar bastante, se va a necesitar bastante apoyo justamente de los lugareños, ¿no? Ahí tú prácticamente estás en la parte de la montaña, incluso con muchas dificultades, hay quien te apoya, a veces el soporte viene de las comunidades, de los lugareños, ¿no? Entonces, esos jóvenes forman parte de, digamos, de la construcción también, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a tener acá? Optimizar la adecuación y determinación de la cota definida. Bueno, este es un trabajo, como ustedes ven, más civil. En este caso, ¿no? ¿Cómo vamos a adecuar mejor el terreno? ¿Cómo vamos a hacer los cortes? Todo eso corresponde más o el sistema de drenaje, cómo va a ser. Eso es un trabajo más civil en realidad. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Subestación. Hay un pequeño prediseño de cómo se va a hacer la subestación. En este caso, subestación Pasco. Ahí ven, justamente son los perfiles que se ven.
cómo va a ser un poco el nivel de pendiente, cómo se va a dar, a cuántos metros de profundidad, muchas veces. Y en muchos casos, por ejemplo, es todo roca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que hacer trabajos de voladura. Entonces, una pequeña parte se hace hueco, no se puede hacer hueco todo, se hace hueco, se excava, se perfora un hueco y ahí se coloca justamente la dinamita, ¿no? La dinamita, se colocan todos los explosivos y finalmente, bueno, se produce a la voladura, ¿no? A toda la parte rocosa. Ahí está la foto de la voladura. Y luego se trae también equipos de carga, ¿no? Equipos de acarreo. Ya, y ahí tenemos ya toda la voladura que se ha producido, ¿no? Bastante. Entonces todo ese terreno prácticamente era pura roca, pues, ¿no? Entonces no se puede trabajar así. Entonces implica trabajos de voladura muchas veces por eso. Bueno, esos jóvenes, con respecto a lo que, acá no sé si hay el drenaje también, sistema de drenaje. Acá vamos a ver una parte, una foto ya para que ustedes a ver, puedan verlo. Acá. Ahí tienen los accesos. Esto es el área de la subestación, los accesos hacia la subestación. Acá fíjense, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, llevando un transformador. ¿Qué necesitan una cama baja, por ejemplo? Tanto para su mantenimiento como para su instalación. O para cambio a veces también, ¿no? Entonces tiene que tener, igual también tu subestación tiene que tener entradas, tiene que tener lugares para que se pueda estacionar vehículos de diferente tamaño. Y bueno, todo eso, jóvenes, a ver, un momentito, se ha colgado. A ver, ahí por ejemplo, jóvenes, ustedes pueden ver acá un primer diseño de la subestación, ¿ya? Donde, ¿qué se incluye? Se incluye almacén, ingreso vehicular, ingreso interior a equipos, sala vehicular. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los interruptores, los transformadores, tenemos todos los equipos acá, a ver un momento. ¿Ya? Igual acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser la entrada? Aquí también tenemos, ¿no? La salida también. Normalmente, fíjense, ¿ah? Hay una entrada, lógicamente, y también tiene una salida. Claro, por ejemplo, ustedes imagínense, tiene un tráiler, ¿no? Un tráiler trayendo equipos. Entonces, por acá no se puede dar vuelta, pues, ¿no? Entonces, entrada y salida. Normalmente, la mayoría de subestaciones tiene esta forma, entrada y salida, por acá. Y acá justamente está el edificio de control, fíjense, ¿ve? Acá tenemos el edificio de control. Acá hay personal técnico trabajando, observa, monitoreando todo el funcionamiento de la subestación. Entonces, eso también es. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no es automático, no? Imagínense alguna falla, algo intempestivo que sucede, inmediatamente se tiene que tomar acción desde acá, desde el edificio de control, por esa razón. Entonces, a veces acá hay 4 personas, 3 personas, que en todo momento, ¿no? Las 24 horas están revisando, están verificando cómo está funcionando la subestación. Un momento, vamos a pasar a otra hojita. Ahí, por ejemplo, ven el edificio de control edificio de control de construcción. Ahora, otra cosa más, jóvenes, es las cimentaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tiene que hacer toda esa parte electromecánica, necesita unas bases, unas cimentaciones. O sea, no es como hacer un edificio, ¿no? Solamente necesitamos, para la parte civil necesitamos, la parte importante es las cimentaciones, donde ahí yo voy a colocar justamente mis barras, mis columnas, mis equipos mecánicos que van a servir de soporte para los equipos eléctricos. Interruptores, seccionadores, transformadores.
O sea, todo lo que es necesita justamente cimentaciones. O sea, como la base, mejor dicho, ¿no? La base. Ahí ustedes pueden ver justamente acá. Vamos a verlo. Ahí está. Para las bases, ¿no? Entonces, como yo ya tengo diseñado dónde van a ir los puntos, entonces yo ya sé justamente dónde van a ir las bases, ¿no? Los terminales, ¿para qué? Para colocar, por ejemplo, acá el pórtico. Y también de acuerdo justamente al tamaño que va a ser, ¿no? Es un trabajo bastante civil, jóvenes, bastante civil. Bueno, nosotros no lo desarrollamos, pero es importante conocerlo, ¿no? Que hay un trabajo de cimentaciones, de bases, ¿ya? Ahí se hace un cálculo, ese cálculo lo hacen los civiles, pero ¿por qué? Por ejemplo acá, ¿no? Supónganse, ya, yo quiero colocar toda esta parte metálica, toda esta estructura metálica. ¿Por qué necesito esta estructura metálica? Porque acá voy a colocar un equipo eléctrico. Entonces, claro, necesita soportes, ¿no? Estos soportes no lo voy a hacer todo con cemento, ¿no? ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer, pero es más costoso y no no tan viable. Me conviene hacer con estructuras, ¿cierto? Ahora, estas estructuras, la pregunta es, ¿sobre qué están? Pues, ¿no? Entonces, para eso necesito la base, ¿ya? Las bases. Igual, acá fíjense, la altura, ¿no? Altura, ¿por qué tiene que estar a altura? ¿Por qué no está en el piso, profesor? ¿Por qué creen jóvenes que esto tiene que estar a una cierta altura y no al piso? Por ejemplo, acá está a 2,5 metros. Y ahí recién se coloca, digamos, el transformador de corriente, por ejemplo. ¿Por qué, jóvenes? Pregunta. ¿Por qué creen que esto no podría estar en el piso? Mira, ve, acá tengo una base de altura sobre el piso de 10 centímetros. A ver, como ustedes saben, jóvenes, bueno, esto vamos a hacer en un tema que es distancias de seguridad. Entonces, como acaba de ir muchas veces media tensión, alta tensión, necesitas distanciamiento, ¿no? Por acá imagínate que está bien corto, entonces no podría transitar una persona, no podría, sería bastante inseguro. Entonces, por esa razón, siempre estamos a manejar lo que son los soportes, la infraestructura electromecánica, aquí. Es importantísimo eso. Por esa razón, tiene que haber, por un tema de seguridad, de distancias mínimas, ¿ya? Entonces, ahí, jóvenes, así se ubican los componentes eléctricos. Todo siempre está sobre una base, una base, una base, ¿ya? Cuando ustedes caminan, van a caminar justamente sobre las bases, ¿no? A menos, a menos que sea bastante grande, ¿no? Pero tienes que cumplir las distancias mínimas, pues, ¿no? Entonces ahí se revisa, se revisa. Por ejemplo, un transformador, ¿no? Un transformador, bueno, es altito, es alto, ¿por qué? Porque digamos, todo su aislamiento, todos sus bujes son altos, entonces por ahí quizás no necesita, pero otros equipos sí necesitan, ¿no? A ver, ya. Ahí, por ejemplo, un pararrayo, por ejemplo, un tipo pararrayo, un arrester, un surger arrester, o sea, que a un descargador, también, fíjense, ¿eh? A 3 metros, un descargador a 3 metros y de 3 metros luego, de acá, ¿lleva dónde? Lleva tierra, ¿cierto? Lleva tierra. Todo ese pulso que vino de sobretensión, inmediatamente se baja a tierra. ¿Y qué más se tiene? Aquí también en los tipo que en realidad son los Surger Arrester, los descargadores. Algunos se conocen como pararrayos, pero su nombre correcto sería descargadores. ¿Qué tienen? También tienen contador de descargas. Entonces tú acá, cada vez que hay una descarga, se va contando, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces tú al mes verificas, por ejemplo, ¿cuántas descargas se han dado del sistema? Hay 5, dices, 5, 6. Pueden contabilizar las descargas que han ocurrido. Porque esas descargas jóvenes no es que duran varios minutos, no, son cosas de milisegundos muchas veces, de milisegundos. Y no, pues no es imperceptible para nosotros, pero para eso tengo equipos, ¿ya? Equipos, contadores. A ver,
Cimentaciones para equipos y pórticos. Tengo los pilotes. Esto vamos a verlo en un tema especial cuando hacemos ya la parte de montaje. Quería ver unas fotos y unas imágenes adicionales. A ver, para que ustedes vayan conociendo, ¿ya? A ver, fíjense. Cuando ustedes van a instalar, por ejemplo, un transformador que tenemos, una, unos carriles, una carrilera en el transformador. Todo transformador grande tiene sus rueditas. Para que esto se pueda desplazar, tiene cuando tú construyas, cuando tú lo haces, cuando se desarrolla la instalación, el montaje, se instala justamente esos carriles. ¿Para qué? Para que el transformador tranquilamente se pueda incluso mover, ¿no? Se pueda jalar por acá, puede mover. Claro, si tiene su seguro, lógicamente. Pero en caso de mantenimiento, caso de cambio, se puede, se puede desplazar. Tiene sus rueditas y tiene su carril. Y acá también tiene su pozo, tema de seguridad, de recepción ante caso de derrame de aceite, ¿no? Como ya has dicho. Y ustedes se ven que me parece que ahorita justamente hay lluvia, ¿no? Hay lluvia. Y a ver, pregunta, jóvenes, algo muy importante, a ver, que ustedes tienen que conocer. No sé si ven dónde estoy apuntando, estos jóvenes. No sé si pueden ver lo que estoy apuntando. ¿Qué estoy apuntando? A ver, esta parte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, jóvenes? Esta Piedra pa- chancada, cla- arena. claro, piedra chancada, grava. A ver, ¿por qué, jóvenes, en las subestaciones tenemos piedra chancada? Eh, Podría ser por el tema del tema más que todo de que si se trata de solo tierra se podría formar pues lodo. Sí, puede ser eso, podría ser. ¿Por qué más, Cristian? A ver, ¿qué te dice al criterio? Para evitar que se forman charcos. ¿Cómo? Para Charcos. evitar que se forman charcos, digo. Ya, pero eso también, estos tipos de gravas, también tú lo encuentras en la costa. Y en la costa no llueve. Hay subestaciones en la costa también, o en la costa no llueve, pues hay lugares donde todo el año no llueve, zonas desérticas. Bueno, en la selva sí, pues hay bastantes lluvias, a veces llueve, hace sol, todo, pero en la costa también encontramos lo que son las gravas, correcto, gravas, piedra chancada, gravas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Para evitar que el suelo se cargue, ¿no? Se cargue. El suelo está cargado siempre, ¿ah? El suelo siempre está cargado. Para evitar una descarga eléctrica. No sé. A ver, esto quiero explicarles así mediante dibujito y quiero que A ver, hacemos un dibujito acá, ¿ya? No tenemos pizarra, pero... A ver. A ver, pregunta, jóvenes. Les digo una pregunta. ¿Por qué ustedes utilizan zapato dieléctrico? Debe protegerse de la electricidad y de los accidentes. Ya, pero ¿cómo tu zapato dieléctrico te cuida? O sea, ¿cómo así el zapato dieléctrico te cuida? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué te cuida el zapato dieléctrico? Porque aísla la electricidad. ¿Mm? Ya, o sea, por ejemplo, es de goma, me dices, ¿no? ¿Y qué es la goma? ¿Qué propiedad tiene la goma que no tenga otro zapato? ¿Mm? No Zapato. conduce la electricidad. ¿No puede pasar por la energía? ¿Por qué no puede pasar? O sea, sí pasa, pero ¿por qué no puede pasar? Sí pasa un poquito, pero ¿por qué pasa poco? No conduce la electricidad. Claro, no conduce, o sea, no es un conductor. Si no es un conductor, ¿qué es? Es un aislante, es un aislador, ¿cierto? O sea, su resistencia, esto tiene resistencia, tú lo puedes medir incluso con un megómetro. Esta resistencia de tu zapato es bien alta. La resistencia posiblemente pueda estar, digamos, en los gigas, digamos, un giga ohmio. Un giga ohmio, por ejemplo, ¿no? No sé qué pasa con un giga ohmio, por ejemplo, ¿no? O muchos mega ohmios, ¿ya? Entonces, como tiene mucha resistencia, fíjate, ¿qué pasa? Como tiene mucha resistencia, no pasa, ¿no? No pasa corriente, ¿ya? No pasa corriente. O en todo caso, no es que no pase, pasa algo mínimo.
o te va a Sí. proteger. O sea, te va a proteger. Tú tienes una descarga, va a pasar, pero va a pasar menos corriente. O sea, no es que, si fuese infinito, no pasaría, pero no es infinito, pues. Es, digamos, 1 giga o 100 megas, es alto, pero no es infinito. Y tú sabes que la corriente es igual a ¿cuánto? Voltaje entre resistencia, ¿no? O sea, tú córrate nada más esta formulita. Mientras mayor sea la resistencia, la corriente, ¿cómo va a ser? Va a ser menor. O sea, vas a tener, si por ahí tienes digamos, un choque, chocaste un choque eléctrico, claro, vas a sentir la corriente, pero te va a proteger, porque la corriente que va a pasar va a ser menor, pues, ¿no? O va a buscar otro camino, pero te va a cuidar de esa forma. Lo mismo, jóvenes, lo mismo pasa con ¿qué? Con las piedritas. A ver, pregunta, ¿cómo calculo la resistencia? Ustedes han tenido ejercicio ahí en clase. ¿Cómo se calcula la resistencia? La resistencia, según ley de Pouliot, ¿no? Es la resistividad, ¿cierto? Por la longitud, ¿entre cuánto? Entre el área, ¿cierto? Pregunta, si el área es pequeñita, es bien bajita, es bien baja, ¿qué pasa con la resistencia? Pregunta, ¿qué pasaría con la resistencia si el área es bien baja? A ver, Bailón, ¿qué pasaría si el área es bien baja, bien chiquita? ¿Qué pasa con la resistencia? Aumenta, ingeniero. Aumenta, ¿cierto? Y como aumenta la resistencia, me conviene para que pase menos corriente. Entonces, eso pasa, vamos a verlo acá, porque ¿cómo pasa? Fíjate. Tienes acá una piedra. Esa grava con otra piedra, ¿cierto? Y acá ese con otra piedra. A ver, ahí está. Así se ve, ¿no? Más o menos. Las gravitas. O sea, ¿qué pasa? Esas gravas, porque dice, ¿por qué? ¿Y por qué dice? No, ¿por qué mejor que no le pongan cemento o le pongan pura tierra? Dice. Fíjate acá, ¿qué área están compartiendo? Cuando pase la corriente, ¿eh? Cuando pase la corriente. ¿Qué área están compartiendo? ¿Por dónde va a pasar la corriente? El área más pequeña, ¿no? Contacto. ¿Por dónde hacen contacto? ¿En qué tipo de área hacen contacto? Hacen contacto en un área bien bajita, bien chiquita. ¿Por qué es grava? Pues, ¿no? Cuando es la grava, simplemente, ¿qué comparte? Comparte espacios pequeños. La grava comparte espacios pequeñitos, ¿no? Así la grava, comparte espacios bien pequeños. Ahí está. Comparte espacios muy pequeños. Como comparte espacios muy pequeños, la corriente va a pasar por esos espacios pequeños. Y tú sabes, si la corriente pasa por espacio área pequeña, su resistencia va a ser más alta. Entonces, cuando tú pises, fíjate, tú vas a caminar, tú pisas esa grava, ¿qué dices? Aparte que tienes que caminar, tú sabes, con tu zapato dieléctrico. Tienes que caminar con tu zapato dieléctrico, pero adicional, fíjate, la resistencia por las gravas también es bien alta. ¿Por qué razón? Aparte que es roca, fíjate que están compartiendo solamente pequeña área, pequeñísima área. Sería muy diferente si es un solo bloque, ¿no? Si es un solo bloque, bueno, pues no, entonces no habría mayor forma. Sería una sola resistencia, pero en este caso no, en este caso esa resistencia aumenta porque los bloques, la parte de contacto es mucho más chiquita. Y eso me conviene. Eso me conviene porque hace que la resistencia de todo sea mayor. Preguntas, hay jóvenes, preguntas. No sé si hay alguna consulta. Entonces, es por esa razón, jóvenes, que se usa grava. Por acá. Áreas pequeñas, áreas chiquititas, hacen una resistencia más alta, pues, que un bloque completo. Entonces, no sería, para este caso no sería igual que el todo es igual a las partes, ¿no? Porque las partecitas chiquitas harían una resistencia más grande que el todo. ¿Ya? A ver, no sé si hay alguna pregunta de estos jóvenes. Entonces, ustedes cada vez que van a ir a, supónganse, una subestación,
van a encontrar esto con gravas. Profesor, ¿y por qué es necesario las gravas? ¿Qué pasa? Todo este lugar, jóvenes, como hay bastante energía, todo este lugar está cargado. Les había dicho varias veces, este lugar está cargado. Acá tú puedes tener un voltaje, un gradiente de potencial alto, altísimo, por acá, y por acá tú puedes tener otro gradiente de potencial. Lo que se conocen como tensión de paso. O sea, acá tienen en este pie derecho, pónganse, acá colocamos, vamos a hacer un dibujito acá. Fíjense acá. Vamos a hacer un dibujo así, tipo inicial, ya jóvenes, tipo, a ver, vamos a dibujar una personita. A ver, ahí está una personita, ya. Creo que se entiende, ¿no? Ahí y acá. Entonces, en este lugar, jóvenes, se puede dar el caso de que esto, por ejemplo, esté a un voltaje 1 y esta parte de acá esté a un voltaje 2. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferencia de voltaje.